Martes 19 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los periódicos, por los titulares de los que aparecen publicados en las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, ya saben, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay un par de asuntos que coinciden en las portadas, el más relevante, el hallazgo ayer del cuerpo sin vida del joven al que se buscaba desde hacía 24 horas, y así, por ejemplo, el diario Córdoba ha escogido esta foto para su apertura, una foto que firma Chencho Martínez: hallan el cuerpo del joven que desapareció en el río, titula. El titular para abrir esta edición, para los incendios de alguna manera. Sadeco limpia 203 solares y ordena adecentar otros 609 de propiedad privada. Saben que la polémica ha surgido una vez que ardió un solar en la calle Teruel, en la zona del camping, del Brillante, o el Tablero, y hubo algún tipo de denuncia política acerca de la suciedad y el estado de conservación de los solares. Sadeco asegura que limpió ese solar el 21 de junio, que estaba desbrozado, y dice que ha limpiado 203 solares, no es solo de brozado, también de retirada de basura, y ordenó adecentar 609 más. La foto inferior, ahora hablamos de este asunto, la foto inferior del periódico, que le firma Paco González, para una nueva edición del proyecto Juntos por Córdoba, en el que participan junto a la Diputación de Córdoba y el IPRODECO, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, pues UGT de Comisiones y CECO. Ahí tenemos la foto de esa nueva edición, está dotada con 240.000 euros, servirá para poner en marcha una serie de iniciativas por el empleo, para el emprendimiento, para el desarrollo económico en definitiva. El diario ABC, en su portada, ha escogido un tema de urbanismo. Impulso definitivo al templo romano y al convento, y el convento Regina, titula la foto, es de Álvaro Carmona. Ahora hablamos de este tema también. Ayer se conoció que el Ayuntamiento se va a hacer cargo directamente de las obras de Convento Regina, con su dinero, quiero decir, dinero de los cordobeses, del Ayuntamiento, y el templo romano se va a recuperar su actividad, su restauración con fondos europeos de los Next Generation. El titular de apertura para un asunto de política nacional, Lastra, se refiere a Adriana Lastra, Lastra allana el camino a Sánchez para renovar la cúpula del PSOE. Ayer, la que era número 2 del partido, pues presentó su dimisión. La excusa o el argumento fue un embarazo de riesgo, al que todo el mundo desea que prospere convenientemente, pero el diario ABC no se lo acaba de creer y dice que la salida de Adriana Lastra es la primera consecuencia de la debacle en las elecciones andaluzas. El diario El Día también ha escogido el tema del ahogamiento en el Guadalquivir para su apertura. Trágico final en el Guadalquivir, titula, foto de Juan Ayala, hallan el cuerpo del hombre que desapareció el domingo mientras se bañaba en el río. La apertura, el titular también para el convento Regina. El Ayuntamiento asume con fondos propios la obra del convento Regina, ahora hablaremos de ese asunto. Y también habla de que el templo romano será, para hacerse visitable, la obra para hacer visitable el templo romano, dispara su precio. La foto de Adriana Lastra también está en la portada del Día, la ven en la parte superior del periódico. Adriana Lastra dimite antes de que Pedro Sánchez remodele el PSOE. También aquí sugieren que se ha ido antes de que la echen y de que el presidente del gobierno, también secretario general del Partido Socialista, tiene previsto descabezar al partido, bueno, lo poco que le queda de la cúpula aquella, lo que se llamó la Quinta del Peuyó, cuando Pedro Sánchez se rodeó de un grupo de fieles que recorrió España para recuperar la secretaría del partido. Entre ellos estaba Adriana Lastra, estaba también en su día Carmen Calvo, estaba Óscar Puentes, estaba Ábalos, José Luis Ábalos. Pues de todos aquellos solamente queda ya Santos Cerdán, el resto han ido cayendo, y la última que quedaba era Adriana Lastra, que ha presentado su renuncia a número 2 del partido, como les decía, por un embarazo de riesgo. Aunque, las sospechas en los periódicos, hablo de ámbito nacional, pues no acaban de creerse que esa sea la circunstancia, aunque sea cierto, sino que se trata de, antes de que el presidente, el secretario del partido, decidiera prescindir de ella, pues anunció que se iba. Vamos con la actualidad más cercana. El tema del desaparecido en el río, que lamentablemente, como saben, ayer se resolvió de manera fatal. A eso de las 5:30 de la tarde,
pues los bomberos y los GEOS, un grupo de especiales de operaciones que llegó de Guadalajara a mediodía, pues hallaban el cuerpo sin vida de este joven, un joven de 30 años que se estaba bañando el domingo a eso de las 4 de la tarde, se bañaba en el Guadalquivir a la altura de la Albolafia, de los Sotos de la Albolafia, cuando, según su compañero, estaba sujeto a una rama. Este hombre pues perdió pie, se soltó de la rama y la corriente se lo llevó río abajo y desapareció. Este compañero, al que llamó por teléfono, asegura que intentó rescatarlo, pero bueno, había corriente, hay corriente en el Guadalquivir, a pesar de la sequía, baja bastante agua, y el hombre pues se perdió bajo las aguas. Se puso en marcha un dispositivo, un operativo, que comenzó el mismo domingo por la tarde, de bomberos que intentaron rastrear el río, en el lugar en el que había desaparecido. Ayer a mediodía o ayer por la mañana verían o irían sobre todo un helicóptero que recorrió la zona que agitaba las aguas. Y a las 5 de la tarde, una vez que llegó la policía, el grupo de los GEOS, pues el cuerpo apareció. Estamos viendo un momento en el que el cuerpo de este hombre es introducido en el furgón del tanatorio, camino del Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará esta mañana la autopsia para conocer las circunstancias de su fallecimiento, aunque claro, todo apunta a que se trata de una muerte por ahogamiento y no hay no hay mucho más que investigar. Es que ayer hubo una confusión por la mañana porque los bomberos notificaron que se hacían cargo de la búsqueda el grupo de homicidios y desapariciones. Y eso a algunos le dio la sensación de que estaban buscando a un homicida para un homicidio. Y realmente es que el grupo se llama así, homicidios y desapariciones, pero realmente era un grupo de expertos, buzos expertos, que utilizaron un sonar, para explorar el fondo del río, el cauce, y encontraron a este hombre. Estaba semi hundido junto a uno de los pilares del puente de San Rafael. Probablemente el agua se agitó por la mañana con el helicóptero porque aunque la zona ya había sido antes rastreada por los bomberos, no se hubiese visto si hubiese estado ahí el mismo domingo. Así que estos son los miembros del GEOS, del Grupo de Especial de Operaciones de Guadalajara, que junto a los bomberos de Córdoba, que también están en las imágenes, como están viendo, pues se ocuparon de esta búsqueda que ha tenido el fatal desenlace que señala hoy todos los periódicos. Se sabe poco todavía, como digo, de este hombre. Tenía alrededor de 30 años, en torno a 30 años. Parece ser que era vecino de Córdoba, era indigente, no tenía domicilio, según parece, aunque poco a poco se irá conociendo más detalles de este hombre que perdió la vida en el Guadalquivir el domingo y fue hallado ayer, como le digo, después de una ardua búsqueda muy complicada por las circunstancias en las que están los Sotos. Aparte de que hay mucha agua, hay más agua de la que correspondería por la fecha, estamos en verano, en plena sequía. Además, el estado de las orillas dificulta bastante, en este caso, las labores de embarque y desembarque de los operarios. Ahí tenemos una imagen del cuerpo en las zonas que veíamos antes, cuando fue rescatado del puente. Digo que el estado de las orillas dificulta pues acercarse desde el agua a tierra firme porque hay mucha vegetación que se mete en el río. No sabemos qué hubiese ocurrido si en lugar de bañarse en esa zona se hubiese bañado en una zona con más playa, con más fácil acceso. Lo cierto es que caerse en el agua, caerse en el río, intentar alcanzar la orilla es complicado porque te encuentras con muchísima vegetación, con zarzas, con cañas, que impide que una persona, y más si está nerviosa o si no tiene facilidad para el nado, acceda hasta la orilla. Hay que extremar la precaución. El río no es una zona de baño. El río es una zona muy complicada para entrar y para salir, y especialmente en espacios como los Sotos de la Albolafia, donde el río saben que se estrecha mucho por la aparición de islas, las islas de los propios sotos, y donde hay zonas de légamo, de mucho cieno, donde es complicado hacer pie firme. Es verdad que no es que te quedes atrapado en el barro, pero sí que en la consistencia de la pisada pues te dificulta mucho eso, caminar por el fondo, por el cauce y acceder a la orilla. Así que mucha precaución. Lamentablemente cada año, cada verano solemos tener alguna noticia en este sentido, noticia luctuosa como la de este fin de semana, porque hay muchas personas que acuden a bañarse en el río. Está prohibido, por cierto, bañarse en el río, pero si a alguien se le ocurre,
que repito, está prohibido, hay alguna zona de Córdoba donde es un poco más o menos inseguro, por decirlo bien. Nunca en las zonas donde se produjeron los hechos, nunca junto a un molino donde hay muchas piedras, en fin, creo que hay que, si al final para evitar los rigores del calor hay que darse un baño, hay zonas, como digo, bastante más seguras que esta zona de donde se escogieron estos jóvenes para refrescarse. Por cierto que también en cuanto al baño, que digo, ahí saben que en Córdoba hay dos playas autorizadas, la de Almodóvar, el Pantano de la Breña, y la del Viso, el Pantano de la Colada. Bueno, pues la del Viso sigue con un informe negativo en cuanto a la calidad del agua y está prohibido bañarse, está en la playa, está precintada para que no se bañen las personas, que claro, no se bañan en esa playa. El pantano sí que es mucho más fácil acceder desde cualquier orilla, o de bastante más fácil, más orillas que en el río, porque la vegetación está mucho más retraída. Los pantanos están muy bajitos, con lo cual la línea de árboles se queda pues, muy por encima y se puede acceder. En cualquier caso, en la colada, al margen de la seguridad, que repito, hay que extremarla siempre, en un pantano o en un río, al margen porque son zonas donde no hay tampoco socorristas. Bueno, pues además de la seguridad, en el caso de la colada hay un problema de salubridad. Sigue apareciendo la cianobacteria, aquellas bacterias tóxicas, que no es que sea que se te vaya a caer una mano si te metes dentro, pero sí que tienen una toxicidad que no es recomendable el baño, pero ello la Junta sigue manteniendo esa prohibición de baño. Bueno, más cosas. El tema que habla el diario Córdoba, la portada sobre Saeco. Les recordaba que la madrugada del sábado al domingo ardió un solar en la calle Teruel, cerca de la zona del Tablero, zona del canal de Guadalmellato, en ese espacio. Un solar que los vecinos conocen de mucho tiempo porque lleva mucho tiempo abandonado. Ese solar se ha intentado colocar allí algún negocio, un centro deportivo, incluso hubo un proyecto de hostelería importante, al final no prosperó y el solar es un erial, un solar. Bueno, pues el solar ardió, como saben, la madrugada del sábado al domingo y rápidamente algunos grupos, entre ellos Vox, por ejemplo, acusaron al alcalde de no cuidar los espacios municipales de la ciudad y propiciar la aparición de incendios. También ayer lo hizo José Antonio Romero, el portavoz del PSOE del Ayuntamiento, también acusó al alcalde de desatención en cuanto a este tipo de espacios que pueden producir incendios y afectar espacios habitados, porque están cerca de chalets, o espacios sensibles o instalaciones, por ejemplo, eléctricas. Bueno, pues Sadeco ayer, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, repitió que el 21 de junio se desbrozó el solar que ardió, pero que, bueno, mucho que se desbroce, siempre queda la parte que puede arder. Y hoy Sadeco también ha hablado de que ya ha trabajado en 203 solares y ha pedido a 609 propietarios, bueno, solares, cada uno tiene el suyo, habrá uno que coincida, que hagan lo propio. E incluso ha propuesto 73 denuncias por abandono en determinados solares. Este tipo de imagen, como vemos en la fotografía del diario Córdoba, son muy habituales en Córdoba. Ustedes están en la zona también, ven al fondo Emaxa, Villa Azul. Digo que es una imagen muy habitual. Esta primavera llovió mucho, eso ha hecho que las matas, las hierbas crecieran más de la cuenta y ahora en el calor, con el estiaje, con el calor del verano y más con la sequía, pues se ha producido esto que estamos viendo, mucho matojo, mucho jaramago seco. Claro, ahí no ya una colilla, que también, sino simplemente el efecto de un cristal, el efecto lupa de un cristal puede provocar un incendio o cualquier otra circunstancia, un motor de explosión que pase cerca, una chispa, puede provocar un incendio. Bueno, pues los propietarios que tienen esas parcelas tienen la obligación de tenerlas más o menos limpias, no le hace falta que esté aquello como una patena, pero sí que esté al menos que sea seguro. Y en el caso del ayuntamiento, pues es Sadeco quien se encarga. Dijo ayer Isabel Albás, creo que fue ella que lo dijo, que hay 3 operarios encargados de limpiar solares. Parecen pocos 3 operarios, sobre todo si tienen que limpiar 203 solares, pues sale a cada uno, le salen casi 70 solares. En fin, tendrá mucho tiempo, o será muy pequeñito, o ahora ha empezado hace mucho tiempo. Lo cierto es que hay 3 personas, esto si fuera de uno en uno, porque yo creo que van los 3 juntos. Sadeco asegura que ha limpiado 200 solares, más de 200 solares, y que ha ordenado a otros 600 que hagan lo propio.
Creo que es una obligación del ayuntamiento velar por la seguridad, repito, no ya por el incendio del solar en sí, que haya cada cual con su propiedad, sino porque la mayoría de estos solares son colindantes con otros espacios o con otras parcelaciones, también pueden ser ocupadas o no, o con viviendas o con instalaciones, infraestructuras, con carreteras, con vehículos aparcados. Es decir, que la cosa en la zona del Tablero había muchos coches muy cerca de la zona que ardió. Afortunadamente era pasto, y el pasto, igual que es muy aparatoso, la llama, también se extingue muy rápidamente el fuego, porque no tiene mucha materia de combustión, ¿no? Pero si pillas algún árbol cerca o pillas una construcción donde el fuego se mantenga, se puede complicar bastante la cosa. Así que precaución para todos nosotros, cuidado al pasar, arrojar una colilla a una zona de este tipo, con estas características, o provocar un incendio, como digo, con un cristal, una botella que se cae o que se arroja a un solar con este matojo, puede provocar un incendio solo con el efecto lupa del rayo del sol. Bueno, vamos con el tema de Regina. Lo leemos en el ABC y en El Día. Ayer el alcalde y Salvador Fuentes, concejal responsable de urbanismo, hablaron de la recuperación del proyecto de Regina. Es un proyecto gafe, lo reconoció el alcalde, tanto el de Regina como el del Templo Romano. El diario ABC titula Impulso definitivo al Templo Romano y al Convento Regina. Yo lo de definitivo, bueno, lo voy a entrecomillado, porque los dos proyectos llevan años, llevan muchos años atrancados. Son proyectos, tanto el del Templo Romano como el de Regina, que se incluyeron en el plan de grandes ciudades, turístico. Se prorrogó porque no se conseguían empezar las obras o concluir, bueno, ni empezar en algún caso, y al final se perdió una subvención importante. De hecho, el convento de Regina se va a hacer a pulmón, con fondos del ayuntamiento, que es lo que titula el diario El Día. El ayuntamiento asume con fondos propios la obra del convento Regina. El convento Regina, saben, es un edificio del siglo XV-XVI, que está en la plaza de Regina, en la zona de la Magdalena, que fue un convento en su día. El convento está abandonado, se ha tenido bastantes usos, y bueno, no se sabe qué hacer con él, porque ha habido varios proyectos. Perdón, hubo un proyecto de instalar allí el Museo de las Cofradías, también se habló de un museo de la joyería, también se propuso como contenedor cultural, como espacio de exposiciones o de conciertos para la zona de la Serquía. Hay una idea muy interesante, entiendo yo, que es descentralizar el turismo, que no solamente haya turistas en la judería, y bueno, pues un espacio como muy cerca de las iglesias fernandinas, muy cerca de San Pedro, cerca de San Andrés, cerca de San Agustín, en la zona esta zona de la ciudad, y bueno, y muy cerca de la Magdalena, por supuesto, permitiría pues crear rutas para los turistas, y que no todo el mundo esté dándole vueltas de la mezquita al Alcázar, del Alcázar a la mezquita. Bueno, pues hace falta, lo primero es tener el edificio, luego hablaremos de qué se mete dentro. Como le digo, se descartó en su día el Museo de las Cofradías, se descartó antes incluso el Museo de la Joyería, y lo que queda es de la artesanía, se planteó algún tipo de equipamiento. Y lo que queda ahora, la primera intención es recuperar la iglesia del convento, una iglesia con un artesonado espectacular, por cierto, y que ya solo por ese artesonado merecerá la pena visitar el convento Regina, y una vez que se recupere la iglesia, pues se podrá empezar a trabajar en otros espacios. Hay elementos góticos, hay elementos mudéjares, como decíamos, luego hay un claustro muy interesante también para recuperar, para utilizar como espacio expositivo o como espacio de reuniones, y incluso el exterior del edificio es muy interesante. Es una de las grandes joyas que se quedó ahí en la Serquía y lleva décadas sepultada en el olvido. Se ha intentado poner en marcha en varias ocasiones, llegó a licitarse el proyecto, llegó una empresa a colocar andamios, y creo que duró 2 días. La empresa abrió, montó y se fue. Dijeron que el presupuesto no le daba y se fueron, y se quedó ahí. Así que está un poco más cerca, dice el diario ABC, el proyecto definitivo. Yo digo, ojalá sea el definitivo. El caso del Templo Romano, que señala el diario El Día que en su portada que va a disparar el precio, es un caso similar también. Yo no recuerdo de cuando la primera, creo que fue el 2013, cuando se empezó a remodelar, después de la obra de Félix Hernández de los años 40-50. Luego en el 2013 se hizo una actuación de limpieza, de remozado, se colocó una valla también por esa fecha, un poco después, e incluso también se actuó en una primera fase de limpieza. Luego se programó la segunda fase, que consiste básicamente en instalar una pasarela a la altura de las columnas,
estas columnas, la altura alta de las columnas, no abajo, saben que esta columna es una recuperación, es una reconstrucción original, queda muy poquito del templo romano, ahí se ven, la foto se ve mal, pero hay algunos capiteles que sí que son originales, son romanos, algún trocito del fuste de la columna, pero la mayor parte de lo que ven es una recreación que la hizo Félix Hernández. Bueno, pues la idea es colocar una pasarela para que los visitantes puedan ver el templo desde arriba. Hay una parte muy interesante, un ara muy interesante que no se puede visitar porque es el agujero que ven ahí en la foto. Y también desde ahí se aprecia parte de la cerquía y la conexión que tenía el templo romano con el circo, si las teorías son correctas, que se ubicaba en la corredera, desde la corredera hacia Oribe, parece que era la orientación del circo, y aprovechando hoy esas dos grandes explanadas, pues da la sensación de que ahí se fosilizó el circo romano de Córdoba. Bueno, pues había una muralla a la espalda de las columnas y la idea de esta segunda fase básicamente consiste en colocar una pasarela y abrir un acceso desde el templo romano al ayuntamiento. ¿Con qué objetivo? Pues que en una tercera fase, o tercera o cuarta, al menos en principio con la tercera fase, pues se pudiera acceder desde dentro del ayuntamiento al templo romano y en el ayuntamiento, la parte baja, colocar un centro de interpretación del templo romano o de la Córdoba romana en general, que yo siempre he pensado que Córdoba romana es la gran desconocida de la arqueología de la ciudad. Entonces, esa sería la tercera fase. Esta segunda fase será solo la instalación de la pasarela y el acceso por la medianera que se ve allí a la izquierda hasta el templo romano, a la izquierda de la foto, quiero decir. Bueno, esto en principio iba a costar 600.000 euros, pues según esta información que firma Cantador, Francisco Javier Cantador, pues se dispara hasta los 900.000 euros. ¿Por qué razón? Pues porque por la adecuación de precios. Saben que ha habido una ley, un decreto, que lo que hace es permitir u obligar a las administraciones públicas a adecuar sus precios a los sobrecostes. Saben que cuando una obra se licita, es decir, se propone sacar subasta, para que nos entendamos, las empresas pujan por esa obra, el precio por el que pujan es el precio en el momento en el que se subasta. Una obra larga en el tiempo, que ocupe un par de años, cuando concluye, pues visto además cómo va la velocidad, la inflación y cómo suben los materiales, pues en ocasiones se ha duplicado. Entonces, antes había una fórmula que era aplicar un 10% de incremento sin tocar el proyecto, pero a partir de ahí se complicaba bastante. Si se quería cobrar más del 10% se complicaba bastante. Bueno, pues a partir de esta nueva disposición legal, esta revisión excepcional de precios que se ha aprobado tanto por el Gobierno Central como por la Junta de Andalucía, pues la obra, que en principio el proyecto es el mismo, el que se va a recuperar ahora, también esta obra estuvo en marcha y se paralizó, también duró muy poquito. Pues digo, aquella obra que está prevista por 600.000 euros, ahora se ha actualizado a 900.000 euros, casi 1 millón de euros. Bueno, pues es lo que establecen los técnicos que va a costar esa obra. 30% más. Esta obra se va a hacer con fondos, no fondos propios, como el convento de Regina, que lo va a pagar el ayuntamiento, nosotros, los clientes cordobeses, pero a través del ayuntamiento, sino que se va a hacer con fondos europeos, también nosotros, al final el dinero siempre sale del bolsillo de los ciudadanos, con fondos de los fondos Next Generation, que son unos fondos que, como saben, se han puesto en marcha para el tema cultural, para el tema de la modernización, de la digitalización, de la sostenibilidad, etcétera. Bueno, pues esto, en este caso, mientras que el convento de Regina, si hubiera un retraso, bueno, al final todo queda en casa. Si el dinero es del ayuntamiento y la obra se retrasará un poco, bueno, es verdad que se retrasará un poco, en principio no está ni siquiera licitado, ayer conocimos el proyecto. Pero si al final se acabara retrasando, no hay que dar explicaciones. En el caso del templo romano sí que habría que dar la explicación otra vez, porque son fondos Next Generation que tienen su momento de gastarlo, ¿no? No se puede estar toda la vida esperando que se justifique un ingreso que se hace. Así que ahí se quedará un poco más de prisa, aunque el proyecto ya está hecho, ahí no hay que hacer proyectos, como les digo, se puso en marcha y se paralizó porque la empresa se fue también, la empresa que ya se llamaba Arqueopec o Arquepec, se fue. Y ahora el proyecto tal y como está, se quedó al 20% de la ejecución. Era un proyecto que no era demasiado amplio, eran 5 meses de ejecución solo.
y se quedó 20%, con lo cual, haciendo la cuenta de la vieja, quedan pues apenas 4 meses de ejecución. Ahora sacará el proyecto de nueva licitación, se contratará una empresa y tendrá pues 4 meses o 5 para concluir la obra que se quedó sin hacer. La plataforma mide 120 metros, o sea que no es que sea una plataformita, pero tampoco estamos hablando de la obra del Bernabéu, una obra que parece bastante asequible en cuanto a su dificultad técnica, accesible y asequible en cuanto a su coste en dinero. Bueno, más cosas por los periódicos que encontramos. Bueno, el diario a veces, por cierto, habla de que comienza una carrera para gastar 26 millones de euros del Ayuntamiento de los remanentes. Remanentes de tesorería, hemos comentado muchas veces. Este asunto es lo que se queda al final del presupuesto. No es superávit, es remanente, que es distinto. Un superávit de presupuesto es cuando yo preveo, el Ayuntamiento en este caso prevé ingresar 100 y gastar 90. Hay un superávit de 10. Y al contrario, si preveo ingresar 90 y gastar 100, hay un déficit de 10. Un remanente no es eso. Un remanente es que cuando al final, cuando se cuadran las cuentas, se prevé ingresar 10 y gastar 10, al final se ingresan los 10 pero se gastan 8. ¿Por qué razón? Pues por la que sea. Bien porque el proyecto en cuestión no se hiciera, caso por ejemplo del Templo Romano, si no se hace, pues el dinero no se gasta. O bien pues porque haya un cambio las previsiones de ingresos y haya más ingresos de los previstos o haya menos gastos de los previstos. En este caso los remanentes son eso, son dinero sobrante, entre comillas sobrante. Habitualmente el dinero sobrante se ha dedicado siempre pues a obra urgente. Desde la etapa de la crisis del 2008 se prohibió que los remanentes se utilizaran para otra cosa que no fuera para reducir deuda. Que la deuda, tampoco confundamos, no es déficit, es el dinero que se le debe al prestamista, que son habitualmente entidades bancarias. El Ayuntamiento, para construir, por ejemplo, el convento de Regina, pues va a pedir un crédito a un banco que habrá que devolver, como cuando un particular pide un crédito para una hipoteca para una casa. Pues igual se hará con el convento de Regina o con alguna otra cosa. Bueno, pues según la ley Montoro, el remanente, es decir, el sobrante de año para año, había que dedicarlo a reducir deuda, a darle el dinero al banco. Algo que, bueno, saben que ha sido muy criticado, sobre todo por los partidos de izquierda, que no entienden que habiendo tanta necesidad social como la hay de ayuda a personas con dificultad para llegar al final de mes, personas con problemas de residencia, de pisos, en fin, las dificultades que ya conocen, ayuda a las pymes, a los pequeños empresarios, pues criticaban que el dinero se dedicara a dárselo al banco, que en principio no parece que lo necesite, en lugar de dedicarlo a la ayuda social. Bueno, pues estos remanentes al final saben que mañana miércoles se va a resolver su destino final, hubo que retrasar del miércoles pasado al de mañana miércoles, pues ahora hay que gastarlos antes del 31 de diciembre o de nuevo se convertirán en remanentes para el año próximo. Es decir, que esto es una bola de nieve que va engrosando, que va engordando de año tras año. El Ayuntamiento, otra de por qué sobra dinero cada año, es porque no son capaces de gastarlo. No hablo de los políticos en este caso, hablo de la estructura del Ayuntamiento. Hay una serie de procesos burocráticos muy farragosos, muy lentos, en cuanto a redacción de pliegos, en cuanto a la fiscalización de cada euro que se gasta, en cuanto a la pulcritud en la contratación, que obliga a ir muy despacio y a veces no da tiempo directamente a gastarlo. Es decir, que ahora que estamos ya en julio, estamos en agosto, es decir, estamos en septiembre, porque realmente lo que no se haga de aquí a 5 o 6 días, habrá que hacerlo en septiembre, pues queda desde septiembre a diciembre para gastar 26 millones de euros, que ya les adelantó que parte de ellos se convertirá en remanentes para el año que viene. El Ayuntamiento tiene un problema de personal grave. Hoy publica Cordópolis que el Ayuntamiento busca la fórmula para apartar a los funcionarios investigados en los dos casos infraestructuras. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Por varias razones. La primera, porque hasta que no haya un tipo de sentencia, estas personas no han cometido, aparentemente o presuntamente, ningún delito. Con lo cual, ponerlos apartarlos de su responsabilidad obligaría a un proceso interno, expediente interno, etcétera. Y en segundo lugar, y quizás sea en principio más significativo, es porque no hay quien les supla en este caso. Los afectados son el jefe de contratación, antiguo jefe de contratación, y el actual jefe de alumbrado público. Entre ambas áreas, entre ambos departamentos, entre contratación y alumbrado público, manejan casi la mitad del presupuesto del área de infraestructura, si se aparta Parques y Jardines, que está externalizado. Es decir, que manejan muchísimo dinero. Claro, en este caso bajo sospecha, pero bueno, eso tendrá que dirimirlo un tribunal. En cualquier caso, se maneja mucho dinero. Si estas personas no estuvieran ahí,
los pliegos se paralizarían literalmente, con lo cual hay un problema muy serio en el ayuntamiento a la hora de trabajar, no porque, bueno, eso ya cada cual decida, por la agilidad o no del político, cada uno tiene su opinión, sino también por la propia burocracia, que por muy ágil que sea un político, tiene problemas para agilizar trámites. Y al final pues se hacen, como ven, llevamos un par de semanas o 3, desde la campaña electoral incluida de las autonómicas para acá, oyendo muchos proyectos que se van a iniciar, muchos proyectos que se ponen en marcha, pero realmente están viendo como situación incluso de emergencia, el caso del trasvase de la colada a Sierra Bollera. Llevamos 10 días esperando que pongan el primer grifo y aún ni siquiera tenemos el presupuesto acordado de cuánto va a costar la obra y el agua pues se sigue agotando. El tema del régimen igual, la pérgola hace un mes quizás nos contó Fuentes que ya había una solución para la pérgola. Por supuesto tendrá que seguir esperando. Es decir, que el proyecto va muy despacio. San Eulogio, por ejemplo, también estuvimos hace mes y medio y sigue con la puerta cerrada y ni siquiera vemos una máquina. Es decir, que es mucho más lento de lo que parece. Y si encima, como estamos viendo ahí, pues hay que prescindir de algún funcionario porque resulte culpable cuando se produzca el juicio, que tardará, pues la situación se empeoraría. Actualmente el funcionario de alumbrado público está en su sitio, ni ha sido suspendido de empleo ni de sueldo, y el otro se retiró de su responsabilidad, pero sigue trabajando en el ayuntamiento, es decir, que tampoco se le ha sancionado, está en otro sitio por un cargo de libre designación. Bueno, estamos ya fuera de hora, así que 2 pinceladas. La Junta de Andalucía dice que Cordópolis saca a subasta el antiguo recinto feria de San Carlos, con empresas ya interesadas. Saben que Córdoba contaba históricamente con una instalación ferial, IFECO, camino de Alcolea, que se cerró en el año 2012, se cerró aquello, y luego en ese momento se empezó a pensar cómo hacemos lo de las ferias, porque primero se cerró y luego dónde las colocamos, ¿no? Ahora saben que hay una alternativa, que es el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Bueno, pues la Junta lo ha sacado a licitación. Si tienen 915.000 euros, pues pueden comprarlo y instalar lo que quieran allí. Ya hay alguna empresa interesada, una empresa que se dedica a la robótica y a la inteligencia artificial y todas esas cosas, interesada en ello. Luego el otro asunto, ya prácticamente de pasada, de tiempo para más. El Córdoba, dice el diario ABC, el Córdoba Club de Fútbol prepara su estreno liguero con 9 amistosos. El Córdoba va a jugar 9 partidos amistosos. Van a poder ver los 9 partidos en esta casa, en PTV. El primero mañana, miércoles, creo que es a las 8 de la tarde. No me haga mucho caso porque me pierdo con las horas. A las 8 tendrán seguro más información, programas deportivos con Fernando López, el informativo también les contarán. Así que estén atentos a toda la pretemporada, que podrán verlo aquí en PTV. Mañana el primero, mañana el estreno del Córdoba, del nuevo Córdoba, en su regreso a la Liga a Tercera División, que se llama Segunda B, que ahora se llama Primera Ref. Bueno, pues hay mucha más información que la dejo aquí para que ustedes ahora hagan su trabajo, lean el periódico, escuchen la radio y vean la televisión. Mañana seguimos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.